esperando la palabra del Señor. Bueno, están citados para las 11 de la mañana y queremos ser puntuales con el horario de los hermanos. Y bueno, el hermano Marvin con la guitarra, pues al venir tiene que conectarla porque si terminamos ahí y empezamos a armar, entonces se nos ve el tiempo y tenemos un horario fijo para comenzar a predicar, ¿verdad? Así que para la próxima semana que no se olvide de venir directo a armar el equipo para cuando ya venga la alabanza, nosotros tenemos que tener un orden también para predicar. Amén. Así es que continuamos con la palabra del Señor. Ayer fue un día de bendición, muy maravilloso. Cantidad de vidas vinieron poniendo los correos. Una audiencia ayer de como de 50 personas que estaban actuales escuchando la palabra del Señor. Así es que continuamos predicando la palabra del Señor tal como está escrita, y es la bendición donde usted y yo podemos tener refugio, tenemos acceso a la presencia del Señor, es a través de la palabra del Señor. Así que estamos contentos, agradecidos, aunque mucha gente está preocupada, afligida, algunos están llorando la muerte de sus familias, algunos están afligidos, otros están perseguidos, y cuánta situación. Pero bueno, tenemos la Biblia, la palabra del Señor, el refugio para todo el mundo, el refugio para todas las naciones, como dice la palabra del Señor. Antes de entrar en el tema, yo quiero citar una palabra para aquellos que están afligidos, preocupados, en este máximo en esta nación, en migración, la preocupación que hay de cuánta gente por su situación económica, porque la preocupación es la situación económica, no es lo espiritual, y es lo más que tenemos que tener en cuenta a Dios. Primero Dios y su amor y su justicia, y las demás cosas son añadidas. No tenemos que estar preocupados por lo material, si dejamos a Dios. La palabra bien clara dice que primero Dios y su justicia. Ahora la persecución viene por el abandono a Dios, apartarse de Dios. Y Dios, pues bueno, en su infinito amor y misericordia, Él es bueno y para siempre, para con todos, como dice la palabra. Quiero citar una palabra antes de comenzar la palabra del Señor. En el Salmo 107, versículo 11. Salmo 107 y versículo 11 en adelante. Para esos que están afligidos, preocupados, que se sienten perseguidos. Pero yo le debo decir por qué están perseguidos y afligidos. Porque han abandonado a Dios. Se han apartado de la presencia del Señor. No espere, mi querido hermano, amigo, la bendición de Dios cuando usted está rebelde delante de Dios. Bueno, tenemos la palabra que en el libro de los Salmos 107, capítulo 11, y dice la palabra honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Dice, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Usted se da cuenta de lo que dice la palabra. Han aborrecido la palabra del Señor, se han apartado, se han alejado y quieren bendición de Dios. Por eso quebrantó con el trabajo de sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudara. Mire, sin Dios, mi querido amigo, hermano, cualquier país que, bueno, en esta nación estamos hablando de la emigración, todas las naciones tienen emigración. Cuando se deja a Dios, se abandona a Dios y buscan lo económico, lastimosamente viene el problema y no hay quien lo ayude. Así dice la palabra del Señor. Vamos a orar para que esta palabra salga con bendición. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos delante de su presencia para predicar su palabra, Señor. Bendice aquí su pueblo, Dios mío, que escucha su palabra. Bendice aquí, Señor, en este lugar, Señor, a cada uno de nosotros, Dios mío. Bendice esta radio, esta televisión, Señor. Bendice los hermanos, a cada uno, hermano Elcita, hermano Marvin, mi esposa, aquí su servidor, Dios mío. Ayúdanos a permanecer fieles y firmes delante de su presencia, comprometidos con su palabra, mi Dios.
Padre, en el nombre de Jesús, Señor, le damos toda la gloria y toda la honra, Señor, por la vida de los oyentes que permiten entrar en sus hogares, en sus corazones esta palabra. Señor, glorifica su nombre, Señor, en cada vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. El que esté enfermo, sánalo. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, liberta lo que está cautivo en el pecado, Señor, en el vicio de droga, alcohol, cualquier tipo de vicio, mi Dios, en el nombre de Jesús. Señor, levántalo el que está caído, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, que está el descarriado, Señor, que usted lo pueda traer de regreso a su presencia. Gracias, Espíritu Santo, en esta mañana maravillosa, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Pero en este nombre, hacemos uso de este nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Quebrantamos, atamos toda oposición del enemigo, del adversario, el diablo, los demonios. Los sometemos a obediencia a su palabra y los enviamos al abismo, en el nombre poderoso de Jesús. Y aquí el pueblo de Dios dice: amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, querido hermano, amigo, cualquier nación, país que usted se encuentre, es una bendición adorar a Dios, acercarse a Dios, tomar en cuenta a Dios. ¿Cuál es la queja del mundo? ¿Cuál es la queja de la situación de los seres humanos en este tiempo que estamos viviendo? Es el abandono a Dios. Tenemos como tema en el día de hoy: no te dejes engañar. Ahí la palabra, no te dejes engañar, porque realmente el enemigo es lo que le gusta engañar. El enemigo le gusta meter cizaña, el enemigo le gusta meter pleito, contienda. El enemigo le gusta todo el abandono a Dios, para que usted abandone a Dios. Pero la palabra nos ha llamado a tener resistencia en lo que es la palabra del Señor. No importa la situación, el problema, las cosas que se presenten, pero cuando tenemos a Dios de nuestro lado, Dios es nuestro ayudador. Así que puede buscar en el libro de Colosenses capítulo 2, gloria al Señor. Colosenses capítulo 2, y vamos a leer del versículo 8 en adelante. No te dejes engañar. El tema de hoy, algo que el Señor lo manda. El Señor ordena que usted y yo no los dejemos engañar. Gloria al Señor. Y vamos a entrar en la palabra del Señor. En Colosenses capítulo 2 y versículo 8 en adelante. Gloria al Señor. Dice la palabra: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y aquí el pueblo de Dios dice: amén. Dice la palabra: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Sigue diciendo la palabra del Señor: vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no de hecho de mano a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Que el Señor añada bendiciones a esta palabra en el día de hoy. Gloria al Señor. Qué bueno es la palabra del Señor. Qué bueno lo que nos habla la Biblia acerca de todas estas cosas que están sucediendo. No te dejes engañar. Cuánta gente engañada de una cosa a otra por palabras persuasivas, por palabras filósofas, por cuántas cosas se dejan engañar, se dejan atar. Bueno, y siguen la corriente de todas estas cosas que están pasando. Hoy miramos un evangelio tan tremendo, tan desordenado, que hay gente que no tienen la confianza en lo que están pensando, en lo que están haciendo. Van a la iglesia, no tienen confianza, no tienen paz, no tienen gozo, no tienen alegría, porque se está viviendo un evangelio diferente, un evangelio, en pocas palabras, religioso, pero aún así los religiosos guardan esa creencia, aunque sea falsa, pero se entregan a la falsedad y viven una vida de paz, y ellos
dicen, bueno, yo vivo en paz, yo vivo tranquilo, yo vivo con gozo. Qué tremendo ver la situación así de la gente religiosa, pero estamos hablando de lo que se le habla al pueblo de Dios en la palabra, lo que dice la Biblia, las filosofías. Qué tremendo, y las huecas sutilezas que hoy están de moda. Eso, bueno, se viene desde hace muchos años, pero hoy se está viviendo, hoy es una moda esa, las filosofías, la grandeza, la hueca sutileza. Miramos por la palabra del Señor, todas estas cosas que se están dando, bueno, ya esto ha sido, ya se ha dado, pero lastimosamente en el siglo XXI, esto ahora como que ha tomado un desarrollo, una ventaja, ha dado fruto todas estas cosas de mentira y de engaño. Pablo advierte en el día de hoy cuidarse de todas las filosofías. Bueno, el apóstol Pablo, en el tiempo que predicaba el apóstol Pablo, se daban todas estas cosas. Gente filósofa, gente como se ve hoy, gente estudiada, gente preparada. Yo vengo de la universidad, vengo del instituto, vengo y con diferentes palabras. Cada uno tiene una filosofía y cada uno de esas filosofías hace una doctrina. Qué terrible, ¿eh? Por eso dice la palabra, no te dejes engañar. La misma palabra dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Ahora miramos la corriente que hay en muchos seguidores de hombres. Querido hermano, amigo, cualquier país, nación que usted se encuentre, cuántas cosas están sucediendo por la sabiduría, por la filosofía de los hombres, invento de los hombres. Miramos el día de ayer un video y estamos mirando allí gente conocida cubriéndose con la presencia del Señor, usando un trapo, cubriéndose, que era la presencia del Señor. Filosofías de hombre. Qué terrible lo que se está pasando. Se está pasando más arriba de lo que Dios ha establecido. No están conforme, el pueblo de Dios no está conforme con la palabra de Dios. Y por eso, esa situación, han entrado muchos hombres con diferentes filosofías, con diferentes mañas, artimañas, con diferentes, podemos decir, gente llena de demonios, cautivando la gente, la creencia de la gente, y son arrastrados por el error. Sigue diciendo la palabra, Pablo advirtió que hay que cuidarse de las filosofías, de todas las filosofías y religiones y tradiciones que pongan en énfasis en desempeño humano, aparte de Dios. Qué tremendo. Aparte de Dios y su revelación. ¿Cómo podemos sustituir a Dios por estas cosas? ¿Cómo podemos nosotros negar a Dios por estas cosas? Pero en la realidad se está dando todas estas cosas. Hoy vemos una gente vacía, gente que ahora están tristes, gente que están agobiados por el error, por la mentira, no tienen paz, no tienen seguridad de nada, no tienen nada en sus vidas, en sus corazones, sus hogares, sus vidas están destruidas porque han abandonado la presencia del Señor sencillamente por seguir al hombre, por seguir las filosofías, por seguir malas enseñanzas. Pero Pablo advierte que han cambiado, han sustituido a Dios por estas cosas. Dice la palabra del Señor. Hoy en día, las mayores amenazas filosóficas al cristianismo bíblico, es el humanismo secular. Ahora miramos cualquier tipo de enseñanza, de religión, filosofía, que hacen una doctrina de todas estas cosas. Miramos la doctrina, bueno, tenemos ahora esa palabra que es bien común en las iglesias, decreto y declaro. Filosofía, invento de hombres. ¿Qué sucede? Es doctrina del humanismo, que se abrazan todos juntos con este tipo de vida, bueno, que se convierten en una religión. Esa ha llegado a ser
la filosofía fundamental y la religión aceptada en la mayor parte de la educación secular. Ahora, todo eso es aceptado en la educación, es aceptado en la iglesia, es aceptado en todos los lugares, porque creemos en un solo Dios, y es un solo Dios de amor, y ese Dios que nos ama, ese amor que es amoroso. Y se encierra esa doctrina del humanismo, que es filosofía de hombre, cuando dice la palabra del Señor: no te dejes engañar por todo este tipo de cosas. Gloria al Señor. Pero dice la palabra, ha llegado a ser la filosofía fundamental y la religión aceptada. Ahora dice la palabra del Señor, es la mayor parte de la educación secular, de la administración pública y de la sociedad en general. Ahora vemos la iglesia no permite que se le enseñe la palabra del Señor, la mayoría. La mayoría de las iglesias no permiten una enseñanza bíblica, no permiten que se les diga las cosas que tienen que hacer. Porque ya su oído, ya su mente, su corazón se cauterizó, son atrapados por toda esta filosofía. En pocas palabras, por enseñanzas demoníacas. Porque no viene de la palabra del Señor, sino que quieren agradar la educación, quieren agradar a la sociedad. Miramos este presidente que pasó, que estaba actual, Barack Obama, cómo trató de meter la brujería, la hechicería, la inmoralidad a la iglesia y también a la sociedad, a la educación, como los niños comenzaron a enseñarles que podían uno el otro usar el mismo baño. Y cuántas cosas, y aprobar que pudieran aprender también y decidir por el sexo. Enseñarles la brujería, el ocultismo. Una enseñanza filosófica del humanismo. ¿Para qué? Al terminar, todas estas cosas terminan en corrupción y depravación cuando el pueblo se desenfrena completamente. Y la moral y la justicia brilla por su ausencia. Pero sigue diciendo la palabra del Señor. Aquí está en lo que dice la Biblia. ¿Qué enseña la filosofía del humanismo? Dice, enseña que la humanidad, el universo y todo lo que existe se componen solo de materia y energía configurada dentro de su forma presente por pura casualidad. Eso es lo que enseña el hombre y eso es lo que está entrando en la iglesia. Ya no enseñan que el hombre depende de Dios. Ya no enseñan que el hombre proviene de la presencia del Espíritu Santo. No enseñan todas estas cosas. Bueno, dice, el hombre se hizo de la nada. El humano se hizo de la nada. Esta enseñanza, cómo ha entrado y ha perjudicado a la iglesia. Ahora, la palabra bien importante de que usted y yo le tomemos en cuenta que la enseñanza de todas estas filosofías humanas que enseñan que la humanidad y el universo, todo lo que existe, se compone de materia, energía configurada dentro de su forma presente, que son producto de un proceso casual evolutivo. Mucha gente está en esa situación, que el hombre no proviene de Dios, proviene de algo pues que se formó de materia, explotó y salió un hombre, salió de existencia un ser humano. Qué terrible lo que está viendo, las enseñanzas filosóficas que vienen de una doctrina, bueno, de una religión del humanismo. Se han olvidado de la presencia del Señor, se han olvidado del trabajo que hizo Dios. Ahora dice la palabra, rechazan la creencia en Dios personal e infinito y niegan que la Biblia sea inspirada y revelada de Dios.
Mire cuánta gente dice, bueno, que todas las cosas, eso, la Biblia es un cualquier libro. La Biblia es como cualquier libro que dice muchas cosas. Niegan la eficacia de Dios, niegan la palabra del Señor. Ahora, ¿dónde vamos a llegar con todas estas cosas? La pregunta, ¿a dónde se va a llegar con toda esta filosofía? Cuando dice la palabra del Señor que muchos serán arrastrados por el error. Gloria al Señor. Muchos serán arrastrados sencillamente por todo este tipo de enseñanzas erróneas. Pero dice la palabra del Señor, niegan la palabra del Señor que sea inspirada y la revelación de Dios a la raza humana. Sostiene que no hay conocimiento aparte del descubrimiento humano y que la razón humana determina en la ética apropiada para la sociedad, de modo que el ser humano se convierte en la autoridad suprema. Qué tremendo. O sea que cada ser humano tiene su propia meta, su propia forma, su propia condición, su propia autoridad. No depende de una autoridad, sino que cada uno depende de su propia autoridad. Qué terrible lo que se está viendo cada día. Pero dice la palabra del Señor, procuran, dice, modificar o perfeccionar la conducta humana mediante educación y de retribución económica, psicológica, moderna a la sabiduría humana. Mire cuánta gente ahora, mire un drogadicto, un borracho, una prostituta, un homosexual, un brujo, un hechicero, tratan de, como dice, de mejorarlo, como es la palabra más correcta, de que cambiarlo con filosofía, usando argumentos que no vienen en la palabra del Señor, usando psicólogos. Vamos a llevarlo al psicólogo, a fulano, porque está muy desviado, usando medios, pero no buscan la presencia del Señor. No buscar la presencia del Señor, métodos modernos a la sabiduría humana. Dice que enseñan las normas morales, no son absolutos, sino relativas y determinadas por las que hace felices a las personas y les produce placer o les parece bueno a la sociedad según las normas establecidas por los hombres. Qué terrible. Como se sienten bien, no tienen compromiso con Dios, les dice usted está ya bien, usted está apto. A un loco que lo determinan loco, lo llevan del psicólogo, se pone más loco. El psicólogo ya le da de alta y le dice, no, usted está bien. Su locura no se ha quitado. Su perversión, su maldad, no se le ha quitado de su mente y su corazón. Usando métodos modernos, ¿en cuánta gente? Miramos predicadores que antes eran siervos de Dios, que Dios los usaba con la predicación. Ahora se han vuelto a este tipo de métodos. Gloria al Señor. Pero sigue diciendo la palabra del Señor, usando todos estos métodos modernos de la sabiduría humana, y ellos se sienten felices. Las personas que se produce placer y parece bueno para ellos. Un borrachito y lo llevan a la escuelita, eso de los alcohólicos sin ánimo, anónimos son más. Alcohólicos anónimos. A otros, los drogadictos, lo llevan a un lugar de rehabilitación y le dan bebidas ahí siempre que lleve la droga, no, para que se vaya mejorando poco a poco. Bueno, poco a poco nunca va a ir dejando nada. La prostituta la llevan también a un centro de rehabilitación y quieren usar métodos humanos para que deje la prostitución. Al homosexual de igual manera quieren usar métodos humanos. No, porque es una condición.
algo pues que él tiene que aprender a dejar y conocer. Cuando la Biblia dice que es pecado, todas estas cosas. Argumentos humanos, normas humanas. Y ellos se sienten bien, dice la palabra, se sienten con placer, se sienten con gozo. Ahora dice la palabra del Señor. Vienen de la vida, en primer lugar, en orden. Dice, sostienen que las personas debieran aprender a conocer la muerte y con las dificultades de la vida sin creer en Dios y depender de Él. Qué tremendo. Miramos hoy la gente dice, no, usted no tiene que depender de nadie. Evitan hasta la muerte, que la muerte, bueno, lo llevará, y al que se muere, se muere. Ya no tiene nada de esperanza, o sea, en pocas palabras, se muere como un animal. La enseñanza filosófica en los tiempos que estamos viviendo, bueno, de no creer en Dios y depender de Él. La filosofía, dice la palabra del Señor, del humanismo partió, o sea, viene de Satanás y es una expresión de la mentira de Satanás de que los seres humanos pueden ser como Dios. Ahora, ¿se dan cuenta cómo cambia Satanás la palabra del Señor? Y cómo Satanás engaña a la gente. ¿Por qué? Sencillamente por no someterse a Dios. Es una expresión de mentira de Satanás, de que los seres humanos, el humanismo partió de Satanás, y es una expresión de la mentira de Satanás, de que los seres humanos pueden ser como Dios, o sea, individual, cada uno se expresa de, bueno, yo tengo poder. Y se ha fijado muchos predicadores, se proyectan que cada uno somos diosesitos. Filosofía de hombre, filosofía, bueno, del humanismo, sutilezas. Qué terrible, pero millones y millones de personas han caído en toda esta situación y toda esta mentira. Gloria al Señor, pero dice la palabra del Señor. La Biblia identifica a los humanistas como los que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando el culto a las criaturas antes que el Creador. ¿Se da cuenta? Se cuenta en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 25. Cambiaron la Biblia. Cambiaron la Biblia por la mentira. En esta hora, mi querido hermano, amigo, es una bendición escuchar lo que dice la palabra del Señor. Ahora el hombre no está en condiciones de escuchar el mensaje de Dios. El hombre no está en esas condiciones de decir, yo quiero recibir a Dios. Sencillamente por las enseñanzas que le han introducido. Porque esto está volando hasta en las redes sociales, está volando en los medios de comunicación, está volando en la educación, está volando en la sociedad. Todo este tipo de enseñanza. Ahora, ¿dónde vamos a llegar? La Biblia dice, acá mismo dice la Biblia, que están honrando a la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y dice, todos los dirigentes cristianos, pastores y padres deben hacer como pueden para proteger a sus hijos de las enseñanzas humanistas, poniendo al descubierto el error que contiene innumerables, dice, confusiones a la palabra del Señor. Esto lo pone en alerta, que dice la palabra, padres, familias, pastores, hogares, ponen en alerta a este tipo de enseñanza. Lastimosamente, ¿cómo se ha perdido la enseñanza en la iglesia? ¿Cómo miramos familias desordenadas, hijos desordenados? Porque no hay enseñanza de la palabra. No hay enseñanza de lo que dice la Biblia. Ahora dice la palabra del Señor.
Un piadoso despreció su influencia destructiva. Ahora, ¿por qué la despreció la influencia? ¿Por qué la despreció? Sencillamente porque su vida está desordenada delante de Dios. Pero bueno, tenemos la palabra, porque todos estos han pecado delante de Dios. Pecaron en la presencia del Señor. Podemos llevar la palabra que en contra de quién pecaron. ¿En contra de quién? De la palabra del Señor. Predicaron en contra de Cristo. Pero vamos a buscar en el libro Primera de Corintios. Vamos a buscar Corintios, capítulo 8. Vamos a ver qué dice Corintios, capítulo 8. Y vamos a leer del versículo 9 en adelante. Dice la palabra del Señor. ¿Qué nos habla acá? Si bien la vianda nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque comamos seremos menos. Pero mirad, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tiene conocimiento, sentado a la mesa de un lugar de ídolos, la conciencia de aquel es débil, no será estimulada a comer a lo sacrificado, a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. ¿Se da cuenta? Mire cuánta condenación, cuánto pecado hay en aquellos que tienen conocimiento, los que se han levantado con este tipo de enseñanza, filosofía, bueno, hueca sutileza, y que miren al hermanito que van comenzando y haciendo cosas que van en contra de la palabra del Señor. No vaya a ser que este hermanito se pierda por quien Cristo murió, dice la palabra. Aleluya. Qué tremendo, pero vemos la palabra del Señor, vemos aquí el mensaje, lo que dice la Biblia, porque dice la palabra, lo que se apoyan en su propio derecho, como dice acá la palabra, se apoya su derecho a participar de ciertas cosas dudosas en su conocimiento y madurez, demuestran que en realidad no saben lo que debieran saber. Ahí cae, se encierra todo esto. Caen en cosas dudosas que no saben ni ellos mismos qué es lo que tienen que hacer. Mucha gente, cómo se han desviado del mensaje de Dios, se han desviado de la presencia del Señor, torciendo la palabra, que al final en realidad no saben lo que debieran de saber hacer. El conocimiento en esta vida es siempre incompleto e imperfecto, por eso las acciones de los creyentes deben basarse ante todo en el amor de Dios. Usted y yo tenemos que basarlos en la Biblia. Tenemos que basarlos en el amor de Dios. Tenemos que basarlos en las enseñanzas de lo que dice la palabra del Señor. De lo contrario, vamos a vivir una vida dudosa. Vamos a vivir una vida imperfecta. Vamos a vivir una vida, bueno, en pocas palabras, arruinada delante de Dios. Y dice la palabra, si el amor, el amor es considerado determinante, se negará a participar a cualquier actividad que pudiera llevar a otro creyente, aunque fuera uno solo, a tropezar, a encaminarse hacia la ruina eterna. Con solo uno, dice la palabra del Señor, si lo encaminamos al error, una sola persona, dice la palabra, si lo encaminamos al error, a un creyente, dice la palabra del Señor, lo encaminamos a la ruina eterna. Al que vive según las reglas del amor de Dios lo conoce. Ahora,
como dice la palabra, alguien que conoció a Dios, en la regla de Dios, en la orden de Dios, y lo encaminamos con nuestras actitudes erróneas a la presencia del Señor, haciendo cosas que Él ha sido encaminado en la palabra, y los ve haciendo cosas que no son correctas. ¿Qué puede decir el hermano? Bueno, si la Biblia dice esto y esto, ¿por qué lo está haciendo? Si la Biblia habla de esto y ¿por qué lo está haciendo? Poniendo tropiezo al hermano que está débil en la fe. Pero este hermano que está débil en la fe ha sido instruido en la palabra. Y este hermano en la fe reclama. Pero dice la palabra del Señor que no vayamos a hacer de tropiezo y llevar el error eterno a un hermano que es débil en la fe. Así dice la palabra. Hay muchas cosas que decir, pero vamos a ir adelantando en lo que dice la palabra del Señor. Pero hay algo importante que Dios encarga acá, en la Biblia. Hay algo bien importante que Dios demanda. Vamos a buscar en el libro de 1 Timoteo 6:20. ¿Qué dice Timoteo 6:20? Gloria al Señor. Aquí tenemos la Biblia para nosotros caminar en la presencia del Señor, no en filosofía ni huecas sutilezas, o sea, en pocas mentiras, en la mentira, bueno, en el engaño, el error. Dice la palabra: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Aquí viene ya la batalla. Evitando profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe, de la gracia sea contigo. Amén. ¿Se da cuenta? Dice, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. Hermano, tenemos la palabra, tenemos la Biblia. ¿Por qué razón cuánta gente son arrastrados por el error? Tenemos la Biblia, ¿cuál es la razón? Dice la palabra acá: por cuarta vez, Pablo encarga a Timoteo que guarde la fe que se le ha confiado a él. El sentido literal del griego es guardar, que es el depósito de la fe, nuestro corazón, nuestra fe. Y se refiere a la obligación sagrada de guardar con seguridad un tesoro encomendado, que se llama Espíritu Santo. Les ha encomendado el Evangelio de Cristo a los creyentes. Qué bueno la palabra del Señor. Ellos deben proclamar el Evangelio puro, pleno, en el poder del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Siempre preparados para defender la preciosa verdad cuando las ataquen negativamente o nieguen. ¿Con qué vamos a estar equipados nosotros para defender la palabra? ¿Con qué vamos a estar equipados? Con el depósito de Dios, y ese se llama Espíritu Santo. Con esa presencia, en ese depósito que hay dentro de nosotros, presencia del Espíritu Santo, vamos a defender lo verdadero, lo precioso. Los que ataquen y tergiversen y nieguen la palabra del Señor. Hermano, usted tiene que defender la palabra del Señor, porque dentro de usted hay un depósito, que ese depósito lo hace usted defender la verdad de Dios. Como dice acá la palabra, Pablo a Timoteo. Timoteo, lo que se te ha encomendado,
Le dijo Pablo a Timoteo, evita las profanas pláticas. Mire, hay creyentes que se sientan a hablar pláticas profanas, comenzando hablando del prójimo, del hermano, de la hermana, del pastor, del siervo, pláticas profanas. Qué tremendo. Y sigue diciendo la palabra del Señor, sobre las cuales son argumentos de la falsamente llamada ciencia. Mire que se envuelven todo en eso. Bueno, tenemos un estudio profundo. Hemos venido de la universidad tan profundo y comienzan a usar palabras que ni ellos mismos las entienden, y peor, los que los oyen. Por eso hoy vemos gente que no se convierten al evangelio porque escuchan palabras que no las entienden. Hoy vemos un evangelio arruinado de muchos que antes eran ministros de Dios y ahora son ministros de Satanás, que se visten de ángel de luz, dice la palabra. Se hacen pasar por ministros de Dios. Ahora tenemos acá esta situación que está de moda. Pero sigue diciendo la palabra del Señor, el derramamiento del Espíritu Santo es para que nosotros podamos estar firmes delante de Dios. Vamos a buscar aquí qué dice, acá mismo 2 de Timoteo 2:16. 2 de Timoteo 2:16. Gloria al Señor. Dice la palabra 2 de Timoteo 2:16. Ahora dice la palabra, más evita profanas y vanas palabrerías. Se repite aquí lo mismo que le dice en Timoteo, 1 Timoteo, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra como carcoma, como gangrina, de los cuales son Himeneo y Fileto. Miren, hay dos personajes que el Señor los destruyó. Pablo los destruyó. ¿Por qué? Porque estas palabras son como una carcoma. El que sabe que es una carcoma, que se come la madera por dentro, una polilla. Porque estos falsos predicadores son una polilla. Queridos hermanos, son polilla. Son como una, que dice la palabra del Señor, como una gangrina. La gangrina es algo que le cae a una persona en cualquier lugar del cuerpo, que le va comiendo una gangrina. Así son este tipo de enseñanzas y predicadores en el siglo XXI que usan estas palabras filosóficas, palabras, persuasivas. Son como un comején, polilla, delante de Dios. Ahora la palabra dice, acá Pablo le encarga a Timoteo y le dice, más evita profanas y vanas palabreríos, porque conducirán más y más a la impiedad. Ahora, ¿por qué ha cambiado el lenguaje de miles y millones de personas evangélicas creyentes? Hablan igual al mundo, se visten como el mundo, caminan como el mundo, se meten a donde se mete el mundo, se meten en todos los lugares del mundo. La palabra dice, evita vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. No hay diferencia, hablan igual al mundo, se ríen igual al mundo. No digo que el cristiano va a andar todo el tiempo serio, como amargado y todo eso. Es de reírse de lo malo, de las palabras profanas, de chistes, con doble sentido.
Pero sigue diciendo la palabra del Señor. La palabra nos enseña, gloria al Señor. La misma palabra nos trae este fundamento de Dios, de estar firme delante de la presencia del Señor. Sé fiel, permanece fiel en la palabra. Si usted no permanece fiel, lamentablemente, no se vista que no se va. El final es de que nosotros podamos entrar en la presencia del Señor. Porque si estamos viviendo una doctrina que negamos al Señor, lamentablemente, como estamos predicando en esta semana, el que me niegue aquí en esta tierra, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así mismo de sencillo. Usted puede seguir haciendo lo que a usted le parezca bien, enseñado por este tipo de filosofías de hombres corruptos. Bendito el Señor. Pero la palabra nos enseña bien claro. La palabra nos enseña a vivir conforme la palabra del Señor. Tenemos que tener una permanencia fiel. No hay duda de que Cristo cumplirá la promesa y las advertencias que les ha hecho a los que creen en Él. La fidelidad de Dios es un consuelo para quienes se mantienen fieles. ¿Se da cuenta? La fidelidad a Dios es un consuelo, que usted puede pasar la situación que pase, la prueba que pase, la situación que pase, pero su consuelo y mi consuelo es vivir en la palabra del Señor. Gloria al Señor. Y vamos a terminar con esta nota, con esta palabra. No te dejes mover de cualquier de este tipo de enseñanza. Vamos a buscar para terminar con estas palabras. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a ver qué dice Tesalonicenses, capítulo 2. Gloria al Señor. Y bueno, el tiempo se nos va rápido, pero qué bueno es predicar la palabra del Señor como está escrita. Se me ha ido rápido el tiempo, pero bueno, vamos a terminar con esta palabra. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a ver qué es la última advertencia de permanecer, que no nos dejamos mover de cualquier tipo de filosofía o hueca sutileza de mentira, de engaño por religiones. Gloria al Señor. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Y dice, que no te dejes mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Aquí viene otra vez la palabra, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Se da cuenta? Continúa diciendo, cual se opone y se levanta en contra de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Se da cuenta todas estas filosofías y huecas sutilezas, estas enseñanzas que las han sacado del humanismo, del pensamiento de hombre, que se han hecho un grupo que terminan, dice, la enseñanza del humanismo, la religión del humanismo? Todo mundo lleva su pensamiento al humanismo. Estamos bien todos. Estamos en la dirección de Dios todos. Estamos haciendo la voluntad de Dios todos, porque usted los oye hablar. Todos están haciendo la voluntad de Dios. Todo lo contrario, están haciendo la voluntad de Dios, pero lo contrario, al revés, a lo contrario. Van a hacer una campaña, vamos a buscar al perdido. Y le meten una música diabólica
reggaetón, le meten otra música de esas satánicas, ¿cómo se le llama? En los escenarios, para atraer a los jóvenes, para atraer a la prostituta, para atraer al homosexual. Le meten el Harlem Shake, le meten una música de Michael Jackson, música satánica. ¿Y cuántos argumentos usan para traer al perdido? El Señor reprenda al diablo, al perdido se trae con la palabra del Señor, enseñando el evangelio. Al brujo se le enseña que si no se arrepiente se pierde su alma. De igual manera, todo aquel que hace el pecado se pierde para siempre. Pero dice aquí la palabra del Señor, Segunda Tesalonicenses, que dice, capítulo 2, que no te dejes mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabras, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el Señor está cerca. La venida del Señor está cerca. ¿Cuánta gente escriben, hermano? Dios lo ama a usted, le hacen cartas, les escriben. Ahora, dice la palabra, aquí se mueve la presencia del Espíritu Santo. Y lo traen y la gente, ahora pues se revuelcan en el suelo como que fueran gusanos en el suelo, revolcándose, estirándose, moviendo, parece que fueran serpientes. La presencia del Espíritu Santo, engañando a la gente. Pero aquí dice la palabra del Señor, no te dejes mover, ni por carta, ni por espíritu, ni por palabra, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe ni ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, el final de todas estas cosas que estamos viendo. Este es el final, el resultado de todo este tipo de cosas. Vamos a continuar predicando lo que dice la Biblia. Vamos a continuar predicando, aunque a usted le parezca bien o no le parezca bien. Estamos comprometidos a predicar lo que dice la Biblia. La gente, por eso vemos las iglesias que están en este tipo de enseñanza, están llenas, están repletas, porque ellos se sienten bien, como dice la palabra, sienten placer, sienten gozo. Se sienten, bueno, que están con la presencia del Señor, pero sus vidas están vacías de Dios. Querido hermano, amigo, haga una reflexión, párese y haga usted tenga un espacio para meditar lo que dice Dios de su vida y de mi vida. Párese un poquito, lea la Biblia, escuche el mensaje de Dios. ¿Qué quiere Dios para usted? Dios murió por mí y por usted, para darnos vida y vida en abundancia, vida eterna. Y nos va a dar vida eterna por creer y aceptar y mantenerlo firme y fiel hasta el final. Pero si lo negamos, Él nos negará y Él sigue siendo fiel. La palabra dice, el que me niegue en esta tierra, yo le negaré delante de los ángeles de mi Padre que está en los cielos. Otra palabra que dice en el libro de Apocalipsis, en el día del juicio, yo los negaré porque no permanecieron hasta el final. Así es que, así la palabra. Que Dios me le bendiga, Dios me le guarde la paz de Cristo en su corazón. Continuamos predicando este evangelio tal como está escrito, para que su vida, su alma, su espíritu sea edificado. Siempre y cuando usted esté interesado en lo que dice la palabra del Señor, lo que dice Dios. Lo esperamos a las 4 de la tarde por este mismo su programa de los tiempos finales. Y vamos a orar para que este programa, despedir de este programa, pero no la presencia del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo he predicado su palabra, Señor. Levanto mi mano, Señor, en señal de gratitud y promesa, Señor, que continuaré predicando su palabra tal como está escrita, Dios mío.
Espíritu Santo, Espíritu de Dios, líbranos, Señor, de no caer en la mentira, el engaño, Señor, de estos hombres pervertidos, Señor, que se han convertido en calcomas, en cangrenas, mi Dios, en polilla, delante de su presencia, Señor, tergiversando su palabra. Espíritu Santo, ten misericordia de las almas, Dios mío. Saca las vidas del error, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ayúdanos a continuar predicando su palabra tal como está escrita, Dios mío, que podamos traer almas, arrebatar almas, Señor, del reino de las tinieblas, sacarlos al reino de tu luz, mi Dios admirable. Gracias, Espíritu Santo, en esta tarde maravillosa, en esta mañana maravillosa. Señor, por esa bendición que usted nos ha dado, Señor. Ayúdanos a continuar predicando, Señor, por radio, televisión, Facebook, TuneIn, Señor, en la calle, al aire libre, campañas, Dios mío. Señor, que su presencia, sus ángeles, guardándolos y librándolos, Señor, de todo ataque del enemigo. Padre, sometemos obediencia a su palabra, a todo espíritu inmundo, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, la paz de Cristo en su corazón, en su casa, en su hogar, en su familia. Que le provea, Señor, lo que usted necesita, mi Dios. Cada persona, Señor, mire cuánta gente anda preocupada, afligida en este país, Señor.